la clase de hiperparatiroidismo. em, y el hiperparatiroidismo, entonces, en el cual nos enfocamos, la clase pasada, fue el hiperparatiroidismo primario. Entonces, el hiperparatiroidismo primario es secundario a la presencia de un adenoma, es decir, una tumoración en alguna de las glándulas paratiroides. Dijimos caracterizar por hipercalcemia y todos los síntomas y complicaciones de calcio alto, que eran el hiperparatiroidismo secundario y terciario. El hiperparatiroidismo secundario es una respuesta de la paratiroides a un calcio bajo o deficiencia de vitamina D. Y este calcio bajo o deficiencia de vitamina D, pues puede ser debido a la presencia de enfermedad renal crónica. Esa sería una de las causas. Y la segunda causa sería algún síndrome de mala absorción, como enfermedad celíaca o Crohn, que esté haciendo que el paciente no absorba adecuados niveles de calcio y de vitamina D. Toda cirugía de estómago e intestino. Y pues aquel paciente que ya lleve con la tasa de filtrado glomerular menor a 15 mililitros por al menos 6 meses. Si el paciente no está en diálisis peritoneal, es imposible tener hiperparatiroidismo secundario. Entonces, prácticamente es exclusivo de esta entidad. Ayer explicábamos que en realidad, como el riñón, pues ya no tenía buen metabolismo de la vitamina D, por eso el paciente empezaba a cursar con niveles de calcio bajo, también de fósforo alto, y bueno, la manifestación de calcio alto lo recibe la aparatormona, y el resultado va a ser que la aparatormona va a estar alta. Y el cuadro clásico, el bioquímico clásico de hiperpara secundario es que la PTH va a estar alta con el calcio bajo, a diferencia de hiperpara primario, donde la PTH se encuentra alta y el calcio también se encuentra alto. ¿Sale? Esa es la diferencia. Ahora, hablaremos del hiperparatiroidismo terciario. El hiperparatiroidismo terciario ocurre cuando el hiperpara secundario se convierte en terciario. Entonces, de tanto estímulo que dijimos que está recibiendo aquí en el secundario la paratormona, llega un momento en el que las glándulas paratiroides se vuelven autónomas. Entonces, estas glándulas autónomas se hiperplasian las 4 glándulas, y a esta hiperplasia en las 4 glándulas hace que las glándulas secreten más paratormona, y ahora sí el cuadro va a ser de una, una hipercalcemia, una hipercalcemia, pero que va a ser secundaria a que estas paratiroides ahora sí ya están hipertrofiadas. Entonces, para que el hiperpara terciario aparezca, debimos haber pasado primero por un hiperpara secundario. De cómo hacen ustedes para saber que es un hiperpara terciario, pues la diferencia con el hiperpara primario, pues es que tú sabes el antecedente renal o gastrointestinal crónico de esa persona, y pues ahí al tú tener un paciente renal o con una patología digestiva, dices, ¿sabes qué? Esto es un hiperpara terciario, a diferencia del hiperpara primario, pues que es un paciente que no tiene esta enfermedad renal ni digestiva, ¿no? Entonces, el cuadro bioquímico del hiperpara terciario y del hiperpara primario es el mismo, con una PTH alta y con niveles de calcio altos, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Se entendió la diferencia entre hiperpara primario y secundario y terciario? Sí, doctor. Ok, gracias.
Sigamos. Entonces, este es un resumen, ya lo que significa, ya lo expliqué. Aquí nos dice diferencias bioquímicas entre el hiperparatiroidismo primario, secundario y terciario. Nos habla de cómo vas a encontrar la paratormona. Como es un hiperpara, pues observen ustedes cómo la paratormona en los tres casos está alta. Nada más que las causas son diferentes. Te dice, en 85% de los casos, el hiperpara primario es un adenoma paratiroideo. En el caso de la enfermedad renal, del hiperparasecundario, es enfermedad renal, deficiencia de vitamina D, y aquí lo que faltó son los problemas gastrointestinales. Y en el paraterciario, un paciente que Ah, no, doctora, se me activó para el no. siguiente, disculpa. Ok. Y está alto por la enfermedad renal crónica, y la paratormona está alta, ¿sale? Entonces aguas con estos patrones, porque nos pudieran confundir, ¿no? Es importante recordar la etiología de estas tres entidades para que ustedes automáticamente recuerden cómo va la fisiopatología y así puedan explicar estas entidades a nivel bioquímico. Bien, si no hay preguntas de hiperparatiroidismo, entonces vamos a hipoparatiroidismo. Hipoparatiroidismo automáticamente se refiere a niveles de calcio bajo, un calcio menor a 8,9 u 8,5, como sean los cortes que se manejen en el laboratorio de control, y el calcio ionizado menor a 4,5. Cuando nosotros tenemos niveles de calcio bajo en los pacientes, nos tenemos que preguntar cómo estará el magnesio. El magnesio debe de estar entre 1,7 y 2,2. Si nuestro magnesio está bajo, hay que preguntarnos si el paciente tiene algún medicamento que baje el magnesio, tiene alguna enfermedad aguda, enfermedades del hígado, del riñón, y corregir esos niveles de magnesio, porque estos bajo, ahora sí, tenemos que ir a buscar los niveles de paratormona. Si el calcio está bajo y la paratormona está baja, ahí está muy fácil porque eso es un hipoparatiroidismo. Pero si el calcio está bajo y la paratormona está alta, entonces tenemos que ir a investigar los niveles de fósforo. Y aquí volvemos ahí la deficiencia de vitamina D en el caso de una hipocalcemia con paratormona. Causas, por ejemplo, enfermedad renal crónica. Si tu fósforo está alto, quiere decir que tu paratormona
no está logrando su efecto fosfatúrico porque el paciente tiene enfermedad renal crónica, o bien hay que pensar en estas otras dos entidades, la rhabdomiólisis, que es la ruptura del músculo, o un síndrome de lisis tumoral en cáncer que esté liberando también el fósforo. Entonces, eso sería el patrón que nosotros observaríamos ahí bioquímico, sería paratormona alta con calcio bajo y fósforo alto. Si nuestro fósforo está normal o bajo, es decir, paratormona alta con calcio bajo y fósforo bajo, aquí podríamos hablar de deficiencia de vitamina D pura, no esta de la enfermedad renal crónica, que también puede pasar así, o bien sí estar hablando de enfermedad renal crónica con deficiencia de vitamina D, pero recuerden que aquí deberíamos de tener nuestro fósforo alto, ¿sale? Entonces, esto con deficiencia de vitamina D va más hacia acá. Pero les recuerdo, pudieran haber pacientes con deficiencia de vitamina D que están elevando los niveles de paratormona. Entonces, habría que revisar todo este algoritmo ante un paciente que tenga el calcio bajo. Entonces, lo que observaríamos en el hipoparatiroidismo es niveles de calcio bajos. Al no tener generalmente estos niveles de paratormona que nos ayuden a tirar fósforo, el fósforo podría estar bajo o normal incluso, ¿no? Y la paratormona debe de estar baja, ¿sale? También como la paratormona pues se encarga de la absorción de vitamina D y del metabolismo de la vitamina D, la vitamina D debe de estar baja. Este es el cuadro de hipoparatiroidismo. Las causas de hipoparatiroidismo son todas estas, pero en la que nos tenemos que enfocar nosotros es en esta, que es de causa postquirúrgica. Y esto sucede cuando el paciente es sometido a una tiroidectomía, por ejemplo, por un cáncer papilar o folicular de tiroides, y que este paciente le quitan la tiroides y entonces se llevan las paratiroides, o bien si no se las llevan, les comentaba yo que quedan sin irrigación. Entonces, si ustedes ven, el 80% de las causas de hipoparatiroidismo las ocupan causas quirúrgicas. Puede haber patologías autoinmunes, como aquellas aquellas que alguna vez vimos en otra diapositiva, que son los síndromes poliglandulares, y puede estar asociada con candidiasis mucocutánea e insuficiencia adrenal. Esta era el síndrome poliglandular tipo 1 y dijimos que esta era exclusiva de niños. Entonces es decir, a nosotros como médicos de adultos, pues ya nos llegan diagnosticados estos adultos, ¿no? Eh, eh, Puede ser que el hipoparatiroidismo puede estar presente por alguna alteración ahí genética, por radiación, que se ve afectada por VIH, pero la verdad son causas súper rarísimas. La mayoría van a ser posterior a un evento quirúrgico. Entonces, nosotros tenemos aquí una persona que tiene, aquí está la tráquea, y por lo general las paratiroides, vean, son tejidos así súper pequeñitos, como este de acá. Decíamos previamente que eran de color amarillo, marrón. Entonces son muy pequeñas, ¿ok? Y aquí es aquí fue una disección de tiroides. Y lo que está haciendo ahí, mostrando el cirujano, pues es la presencia de estas glandulitas. Y como ustedes pueden ver, vean las glandulitas, como pueden ver, pues son un tejido que puede llegarse a confundir con un pedacito de grasa. Y pues a esta paciente le hicieron una cirugía de tiroides,
y ya no está la tiroides, pero bien puede haberse ido la paratiroides porque como se ve, son pues son estructuras que se confunden fácilmente con el resto de la anatomía, ¿ok? Entonces lo que está tratando ahí de mostrar el doctor es de buscar la paratiroides, esa es la carótida, y vean la cercanía que tiene con la tráquea de la persona. Este caso es muy particular porque esta paciente desarrolló un hipoparatiroidismo muy severo. Entonces, postquirúrgico. Entonces, otra causa, decíamos, de hipopara, pues es el síndrome poligandular tipo 1, donde vemos la unión de enfermedades de la suprarrenal, como la insuficiencia suprarrenal, candidiasis por Candida albicans, em, e hipoparatiroidismo, ¿no? Entonces, esta es la mnemotecnia. Hay otra entidad genética que es el síndrome de DiGeorge, donde hay una hipoplasia tímica, tetania secundaria al hipoparatiroidismo, anormalidades del cono truncal, hipertelorismo y una lesión en el cromosoma 22. Entonces, si ven, dice la triada de la T, todo empieza con T, ¿no? Hasta hipertelorismo tiene una T y 22 chromosome deletion, dice. Bueno, entonces, tenemos para nosotros detectar que el paciente tiene hipocalcemia, tenemos esta mnemotecnia que es CATS, que se refiere a convulsiones, arritmias, tetania y estridor o espasmo. Esta situación del estridor o espasmo, cuando ya se está presentando, pues habla de gravedad porque el paciente se puede intubar. Claro que por las demás causas también, pero esto es lo que pudiera llevar al paciente al área de urgencias rápidamente después de haberse ido de alta de una cirugía de tiroides. Otra situación es que hacen un síndrome de QT prolongado, ST prolongado y también negativizan la T. Estos son los datos de hipocalcemia. Hay dos signos clasiquísimos en medicina que ustedes como estudiantes tienen que conocer. Algún día alguien se los puede preguntar. Y también como cultura general, aunque no se dediquen a nada de la medicina interna, pero como cultura general tienen que conocer, cultura general y medicina. Y es el signo de Chebostek, que consiste en que nosotros vamos a percutir el nervio facial a nivel parotídeo y al momento de percutir, la boquita se va hacia ese lado. Entonces hay una fasciculación de los músculos de la cara secundarios a excitabilidad neuromuscular. Entonces, cuando estos pacientes por ejemplo, que se operaron de la tiroides y llegan al consultorio porque están teniendo calambres, están sintiendo que la cara se les enchueca, una de las pruebas que nosotros hacemos en consultorio es percutir aquí en el huesito para en ese momento estimular y ver cómo se enchueca la carita, y eso es un Chebostek positivo. Luego vas y percutes del otro lado y ahora la respuesta es que la boquita se va del lado contrario. A veces es muy sutil, a veces nada más logras observar cómo la comisura que tenemos aquí en el labio superior, nada más esa es la que se jala sutilmente hacia el otro lado. Otro signo que como cultura general en medicina tienen que conocer es el signo de Trousseau. Y el signo de Trousseau es un espasmo carpopedal en el cual nosotros para provocarlo a la paciente o al paciente, decimos la paciente porque la mayoría de los pacientes que se operan de la tiroides son mujeres. Que es el sexo al cual le da más la patología tiroidea. Entonces, la paciente, por lo general, le tomamos la presión arterial y mantenemos arriba de la tensión sistólica 3 minutos. Mientras más rápido desarrolla el signo de Trousseau, tú sabes que esa hipocalcemia es más severa. Si el signo de Trousseau se desarrolla hasta los 3 minutos, entonces esa hipocalcemia no fue tan severa, ¿sale?
Entonces consiste en que el dedo pulgar, como ven ustedes aquí en la imagen, se empieza a ir involuntariamente hacia la palma de la mano y toda la palmita, toda la manita se empieza a cerrar. Entonces tú no le avisas al paciente, tú estás platicando con él, subes la sistólica durante 3 minutos y empiezas a ver cómo ese pulgar se empieza a doblar hacia adentro y también el resto de los dedos. ¿Tienen alguna duda acerca de estos signos de Chebostek y Trousseau? No, doctora. Ok, entonces aguas con las convulsiones, las arritmias, la tetania, por eso está aquí la manita así, y sobre todo les digo, puede simular una crisis asmática, una hipocalcemia. Entonces, aquí está un resumen de todos los síntomas. Con el paso del tiempo, ¿qué pudiera suceder? Que ese paciente con hipoparatiroidismo empiece a hacer calcificaciones en sistema nervioso central, que esté predispuesto a Parkinson o distonía, que existe algo que se llama cardiomiopatía dilatada relacionada a la hipocalcemia, el laringoespasmo que comentamos, puede existir nefrocalcinosis o enfermedad renal crónica también. Aquí es algo que tenemos que manejar con el paciente, el metabolismo del calcio fósforo, tenemos que vigilar los niveles de calcio también que está tirando esa persona porque ahora nosotros vamos a darle suplementos de calcio, entonces eso pudiera hacerle predisposición a padecer enfermedad renal crónica por piedras en el riñón. El sistema nervioso central, pues parestesias, ellos refieren que se les empiezan a dormir las manitas, a sentir como hormigueos en las manitas, en los pies, sobre todo cuando están realizando alguna actividad física, que como un poquito más severa de la habitual, empiezan a tener esos hormigueos chiquititos en manos y pies. Ya algo más grave es cuando se desarrolla la tetania. Pueden existir síntomas de ansiedad, de depresión, secundarios a hipocalcemia, cataratas, papiledema, alteración en la morfología dental, piel seca, onicolisis, cabello delgado, quebradizo, psoriasis pustular, miopatías y espondiloartropatías secundario a que nosotros no estamos suplementando adecuadamente los niveles de calcio, porque ahora el problema es que pues ya se fueron las paratiroides y ahora para prevenirle todas estas cosas que ven en la diapositiva, nosotros tenemos que manejar muy bien los niveles de calcio. Esta es una de las complicaciones de una hipocalcemia no bien tratada, que es la calcificación bilateral de ganglios basales. ¿Cómo vamos a manejar la hipocalcemia entonces? Esto pudiera llegarles a pasar a ustedes, por ejemplo, a veces estamos, como les digo, en el internado, vemos que se manejan, que llegan los pacientes de urgencias con hipocalcemia y a veces lo que yo observo es que uno como interno dice, pues, ay, ya está el residente manejándola y no te fijas cómo le hace. Tienen que fijarse ustedes cómo diluyen los médicos residentes sus ámpulas y checar cómo es que se pasan estas soluciones, porque también a mí me ha tocado ver a médicos generales que ya terminaron el servicio social, entran a trabajar a alguna clínica particular y no, nada más no agarran la onda como si no hubieran llevado este tema jamás y no saben la manera en la cual van a manejar ellos la hipocalcemia, y son pacientes que les llegan en agudo y la verdad es que pues son pacientes privados a los cuales les están cobrando la consulta. Entonces sí, les pido que pongan atención cuando estén haciendo su internado y todo esto que yo les pongo aquí, pues es lo que veo que ustedes pueden llegar a necesitar en su práctica clínica. Entonces, en cuanto al manejo de la hipocalcemia puede ser cuando es severa,
hablamos de un calcio menor a 7.5, se caracterizará por tetania, convulsiones, QT marcadamente prolongado, y lo que hacemos es diluir 3 ámpulas de gluconato de calcio. Esto lo van a ver ustedes allá en el hospital donde hagan su internado, y hay ámpulas de gluconato de calcio al 10%, y esta se diluye generalmente con 50 mililitros de solución glucosada, y posteriormente vamos a pasar este medicamento en infusión hasta alcanzar niveles arriba de 7.5. Entonces, la forma es pasar este medicamento a 1 a 3 miligramos por kilo por hora, ajustando cada 4 horas. Es decir, tendríamos que hacer nuestra regla de 3 para saber cuánto estamos diluyendo de ámpulas de calcio, y en base a lo que tenemos aquí, que son 3 ámpulas, cada una de las ámpulas, les estoy poniendo acá que tienen 90 miligramos de calcio. Entonces nosotros estamos pasando 3 ámpulas de un jalón, y después vamos a hacer nuestra infusión de 10 ámpulas en 500 mililitros, y ahí serían 930 miligramos, y lo único que hacemos es una regla de 3. Si lo voy a pasar a 1 miligramo por kilo hora, pues entonces, y el paciente pesa 70, dices pues 70 miligramos por hora, y nada más haces tu regla de 3, 70 por 500 entre 930, ¿no? Miligramos que estoy pasando, y eso es lo que le vas a poner a la bomba de infusión, y cada 4 horas, nos dice aquí la diapositiva, tengo que ajustar ese calcio, es decir, tengo que tomar nuevos niveles de calcio. Esto se pasa en bomba de infusión continua, no se pasa así nada más. Eso es para hacer nuestro manejo rapidísimo de hipocalcemia, pero también hay que manejar la deficiencia de vitamina D que viene por que ya no tenemos para tu hormona. Entonces ahí es cuando ponemos calcitriol, 0.5 microgramos cada 12 horas, y a la par que nosotros estamos pasando este medicamento intravenoso, nosotros vamos a darle citrato de calcio 1 a 4 gramos vía oral. Entonces, a la par que entra lo IV, entra lo vía oral, porque algún día yo voy a querer quitar lo intravenoso y ya tiene que ir corriendo el calcio oral. También recordar que nosotros tenemos que manejar la hipomagnesemia. Dijimos que un magnesio bajo puede perpetuar el calcio, la hipocalcemia. Entonces, si el calcio está menor a 7.5, añadir magnesio. Esto lo van a ver mucho en ginecología. Sulfato de magnesio, 4 gramos más 100 mililitros de solución salina. Y generalmente se pasa pues a una infusión de 33 mililitros hora en una línea diferente a la del calcio. Entonces, de preferencia vamos a manejar una infusión de magnesio en lo que salen los niveles de magnesio. Si este magnesio está normal, pues ya lo quita. La hipocalcemia moderada es aquella que es mayor a 7.5 miligramos y se caracteriza por parestesias. Entonces, aquí vamos a dar el calcio vía oral, 1 a 4 gramos al día, y además vamos a manejar nuestros niveles de vitamina D dándole calcitriol 0.5 microgramos cada 12 horas. Vean ustedes, dice aquí, tratamiento oral de la hipocalcemia crónica del hipoparatiroidismo. Generalmente nosotros le damos a ese paciente 1 a 2 gramos de calcio elemental al día, y ese calcio de 2 gramos al día viene unido al calcio que ahora vamos a suplementar también en la dieta. Se puede administrar en forma de carbonato o de citrato de calcio. Y aquí, bueno, viene la dosis de niños. Ahí la verdad no me meto porque no soy pediatra. Pero el calcitriol, inicialmente, que es la vitamina D, la vamos a manejar de 0.25 a 0.5 microgramos al día, con una dosis que puede ir hasta 2 microgramos al día. Este alfa-calcidiol, la verdad, no lo tenemos aquí, ni esto de acá.
Otro medicamento que nos sirve para el manejo de la hipocalcemia es la hidroclorotiazida. Y es que la hidroclorotiazida nos ayuda a no tirar calcio por orina. Entonces aquí están las dosis desde 12.5 a 50 miligramos al día. Recuerden que este medicamento como diurético tiacídico que es, uno de los efectos secundarios es bajar los niveles de sodio. Cuando vimos el tema del sodio y hablábamos de hipófisis, dijimos una de las causas de hiponatremia son los diuréticos tiacídicos y antes de nosotros diagnosticar TIAT, que era una patología de la hipófisis relacionada con la hormona antidiurética y el sodio, dijimos tienen que descartar si el paciente no está tirando sodio por la hidroclorotiazida. Entonces, otra de las propiedades de la hidroclorotiazida es disminuir la hipercalciuria, ¿sale? Entonces, este tipo de medicamentos son los que nosotros usamos para manejar el hipoparatiroidismo secundario a un evento quirúrgico. Esta tablita me gusta porque, vean ustedes, por ejemplo, dice el carbonato de calcio tiene 40% de calcio elemental por peso. Entonces, y vienen diferentes presentaciones, vienen diferentes presentaciones de carbonato de calcio y dentro de esos está el caltrate. La pongo para que ustedes vean cómo esta sustancia, este medicamento, tiene 600 miligramos de calcio elemental, por eso se llama caltrate 600 más D. Y vean cómo otros productos, como los TUMS, tienen 200, el Titracal 168, el Oscal 260. Entonces, por eso es que luego recetamos este producto, pero sí les comento que los pacientes llegan a usar incluso un frasco entero al día. Entonces sí, eso llega a ser bastante caro para el paciente y por eso es que los cirujanos que se dedican a cuello pues procuran cuidar mucho la paratiroides porque si no esta complicación pues ya se queda para toda la vida. ¿Dudas? ¿Dudas que tengan? Doctora, ¿nos puede poner rapidísimo las primeras diapos? Nada más para verlas, es que llegamos un poco tarde porque salimos tarde de la clase. Por favor, doctora, Sí, por favor, nada más las primeras y ya. es que no me acuerdo cuáles son las primeras. Yo creo que eran estas, ¿no? Sí, diagnóstico diferencial. Creo que empezamos aquí Ah, ok. Ah, bueno, sí está viendo. y luego Gracias. seguimos con esta. ¿Sí ya las tienen? Ajá, entonces sí estábamos bien. Es que llegamos y ya estaba iniciando la clase, entonces pensamos que había iniciado mucho. Ah, bueno, entonces estamos bien. Gracias, Sí. doctora. Ah, bueno. Sí. Sí, aquí fue que empezamos. Ok. Vamos a ver qué pusimos aquí. Dice femenino de 55 años de edad, quien acude por dolor abdominal. Dice dolor abdominal en estudio. Ah, sí, me acordé. Esta chica me llamó la atención por el abordaje que le dio su médico, y lo cual se me hizo bien. Ajá, esta persona tiene 55 años de edad, tiene dolor abdominal en estudio. Le hicieron tomografía de abdomen, checaron que no era nada quirúrgico y su doctor le solicita niveles de paratormona intacta. Fíjense, este doctor, al ver que la paciente no tenía nada clínico, nada quirúrgico,
dijo, voy a investigar causas metabólicas de dolor abdominal, lo cual se me hizo padre. Entonces, dice aquí, encontrándose en 86, que es esta paratormona de acá. Entonces, lo normal de paratormona, ¿se acuerdan cuánto es? ¿Mm? De 10 a 65 picogramos. Como dice ahí, ¿no? Entonces, 65 picogramos, lo máximo, ese 65 es lo que se tienen que grabar, 65, arriba de 65 es paratormona alta, así es. Entonces encontró la paratormona alta y dijo, voy a investigar cómo está el calcio. Se fue a investigar niveles de calcio y vean, son estos que están acá. Y nos dice calcio de 9.2. ¿Cómo ven ese calcio? Para una paratormona alta, tú esperarías, no se vayan para hiperpara secundario ni terciario, porque la historia clínica para ser secundario y terciario nos debió haber dicho, ¿tiene enfermedad renal crónica o tiene alguna patología intestinal? Entonces, ¿cómo ven los niveles de calcio? ¿Cómo están? Bueno, como tal, los niveles de calcio normales, séricos como tal, van a ser de 8.5 a 10.5 miligramos sobre decilitro, pero pues ahí Ujú. entre lo normal. Está normal, así es. Entonces, de entrada dices, está elevada esa paratormona, pero no está generando hipercalcemia, ¿sale? Está dentro del rango normal, porque vean ustedes aquí, siempre yo les di un corte de 8.5 a 10.5, pero les comentaba, siempre fíjense en ese tema del calcio, siempre fíjense en su laboratorio de referencia. En este caso, en este laboratorio manejan de 8.8 a 10.2, así que así es, el calcio está normal. Dijimos que para hiperparatiroidismo, si mi calcio sube, mi fósforo baja. Entonces no tendría por qué bajar, dado que el calcio está normal. Y vean ustedes, aquí están los niveles de fósforo, 2.5 a 4.5, o sea, este fósforo está normal. Igualmente, si nosotros tuviéramos algún problema, porque imagínense que este calcio hubiera salido bajo con una paratormona alta, entonces tu cabeza cambia, dice, ¿no? No como enfermedad renal ni enfermedad intestinal, pero sí por deficiencia de vitamina D. No es el caso, pero suponiendo que hubiera salido el calcio bajo, tienen que fijarse en niveles de magnesio, porque entonces hay que corregir primero la hipomagnesemia antes de volver a estudiar el calcio. Entonces aquí tienen los niveles de magnesio de 1.6 a 2.4 y tiene 2.1, está normal. Ahora, esta chica tiene un calcio en orina de 24 horas de 130. ¿Cuánto dijimos que es lo normal de calcio en orina? Aquí está. ¿Cuánto es lo normal de calcio en orina? ¿No se acuerdan? Bueno, lo No, normal, doctora. no, eso lo revísenlo en sus diapositivas y en sus apuntes. Dijimos que lo normal de calcio urinario va de 250 a 300 miligramos en 24 horas, pero también les dije que había una fórmula que era 4 por kilo de peso al día. Entonces, si nosotros tomamos este valor universal y dice que está tirando 130 miligramos, entonces realmente esta paciente no está tirando calcio por orina. Si nosotros realmente tuviéramos un hiperparatiroidismo, entonces esperaríamos que el calcio en orina estuviera alto, ¿sale? Porque los niveles de calcio están tan altos que se están tirando por orina. Pero no es así, está normal, no sabemos cuánto pesa la paciente,
pero yo aquí se ve que hice mis cuentas y dije 280 miligramos es lo que le toca, por lo tanto 130 está normal. El citrato en orina de preferencia debe de ser arriba de 250 y tiene 434, también está normal. Veamos los niveles de vitamina D. ¿Alguien se acuerda cuánto es lo normal de vitamina D? Vimos una diapositiva donde decíamos, lo que vamos a medir es la vitamina D circulante. Tanto es deficiencia, tanto es normal, tanto es ¿No alto. era de 20 a 100 nanogramos? Ok, muy bien. Arriba de 20 es nanogramos por mililitro, es un nivel de vitamina D normal. Perfecto. Ustedes van a ver en los laboratorios que luego les ponen 30, ¿sale? Pero allá las guías nos dicen que arriba de 20 se puede considerar normal. Ahora, si ya tengo mi paratormona intacta alta y veo que todo el metabolismo está normal, ¿qué estudio de elección se realizaría? Es decir, si tengo que ir a buscar a ver qué es lo que está generando la paratormona intacta alta. Entonces, ¿qué estudio de elección se realiza? No estoy buscando hiperpara terciario porque no es enfermo renal crónico, ni secundario. Entonces, ¿cuál es la causa más común de hiperparatiroidismo? Dijimos. ¿Cuál es la causa? Acuérdense, por favor. ¿Cuál es la causa más común de hiperparatiroidismo? Ya ven cómo no se acuerdan y lo mismo hacen los residentes y los internos y cuando llegan al hospital les dicen, no, tiene el calcio alto, ¿cuál es la causa más común de paratormona alta? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Nash, ¿Esa es la adenoma paratiroideo? exacto, es un adenoma paratiroideo, o sea que una de las paratiroides hizo un tumor. Está muy fácil. La causa principal de hipercalcemia secundaria para TH alta, dijimos que era un tumor, ¿sale? Entonces, ¿qué estudio realizamos ahí? Estudio de elección para realizar el diagnóstico de un adenoma paratiroideo. Pusimos una tablita que decía ultrasonido, resonancia y gamagrama. Entonces el gamagrama con tecnesio 99. El gamagrama con tecnesio 99 nos marca que esta paciente tiene una tumoración aquí. ¿Ya vieron? Entonces, este es un PET-CT donde se une ahí el gamagrama con la tomografía y vean qué bonito, pinta ahí como un foquito donde está la lesión, ¿sale? De hecho, pareciera que la de abajo también está pintando. Entonces, ¿tiene criterios quirúrgicos esta niña para que le retiren la paratormona? ¿La glándula? ¿Sí o no? Vimos una diapositiva en la cual decía, estos son los criterios para retirar ese tumor paratiroideo y les conté que ya me tocó una vez que le quitaron una paratormona, que la señora vendió su camioneta y venía con la paratormona alta a pesar de que le quitaron la paratiroides. Entonces, ¿tiene criterios quirúrgicos? ¿Sí o no? No, No, ¿por qué? porque el Por calcio la edad. es alto, la edad. Ok, porque los criterios quirúrgicos para que una persona se opere es que el calcio esté 1 miligramo arriba del corte y el corte para ella es 10.2, entonces debería de estar en 11.2.
El otro criterio es que nos estén diciendo dentro de la historia clínica que la paciente está con disminución de su tasa de filtrado glomerular. Y el otro criterio es que la paciente tenga osteoporosis y dijimos menor a 50 años. Entonces, ese adenoma paratiroideo existe, pero no está generando ni siquiera hipercalcemia. Entonces, este adenoma no se opera, pero dijimos se va a vigilar año con año, pues con todo este metabolismo, ¿sale? Y la función renal y el hueso, porque si el hueso sí está generando osteoporosis, ese tema lo veremos para la siguiente clase, entonces sí, es necesario operar a la paciente. Listo, entonces ya vimos hiperpara, hipopara, y para la siguiente clase, chicos, nos toca ver el tema de osteoporosis. Así que terminamos. Ok, doctora, gracias. Gracias, chicos. Nos vemos el lunes. Adiós. Adiós. Bye, bye.